En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Hermano Erasmo. Hermanos, Dios los bendiga. Está muy atento con Maito, que nos den el Señor. Vamos a cantar, mis hermanos, el 154. Pido una disculpa. Estaba al tanto y sí entendí que me tocaba. Número 154, mis hermanos. Vamos a cantar desde ahí. La tumba encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y estero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, y el Señor resucitó. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos. Hoy, primer día de la semana, tenemos la bendición de participar de mandamientos que se nos ha dejado establecido a través de las Sagradas Escrituras. Ya hemos cantado himnos a nuestro Dios, ya hemos orado y acabamos de recibir en el labio de nuestro hermano
las Sagradas Escrituras. Y también nos da una grande bendición de poder participar de la Cena del Señor, de hacer memoria de que un día, viendo nuestro Dios la condición que estábamos, decide mandar a su Hijo a pagar la deuda que tú y yo teníamos. Prácticamente estábamos muertos en pecado, y la única forma de pagarla era que alguien puro, de un corazón enorme y un limpio pensamiento, podía pagarlo, y solamente podía ser el Hijo de nuestro Dios. Él lo dejó todo en el cielo para recibir insultos, vino a sentir lo que era el dolor, porque en carne propia lo sintió, algo que teníamos que pasar a nosotros si nos dábamos dijo nuestro Señor Jesucristo: yo pago esa deuda que tú tienes. Y no sé si les tocó ver aquella película. ¿Tú qué sientes cuando veías a aquel personaje que lo golpeaban severamente? ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Se siente tristeza? ¿Se siente dolor de todo lo que le estaba sucediendo? ¿Lo sientes ahorita? Él pagó tu deuda, pagó la mía. ¿Qué sientes? ¿Qué sacrificio le estás dando a nuestro Dios? ¿Con qué pensamiento lo estás ahorita? ¿Dónde está tu pensamiento? Tengan cuidado, mis hermanos. Tal vez hay personas que no ven, pero oyen lo que están haciendo en la cena del Señor cada uno de nosotros. Si oye el teclado de los teléfonos, tengan cuidado, mis hermanos. Es cena del Señor, del Señor. Es un momento íntimo que tengamos con nuestro Dios, que no, tu mente no está en otra parte, tiene que estar en este momento para que des un sacrificio vivo y santo. Nos da lo que tú y yo no podíamos hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos da dos elementos aquí en 1 Corintios 11:23. En pan sin levadura, que es en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El jugo de uva, que es en memoria de esa sangre derramada gota a gota antes de ir a la cruz, y en la misma cruz. Valoremos lo que ustedes hicieron por ti, mis hermanos. Vamos a estar atentos, y hermanos, les voy a pedir que haga oración por el pan sin levadura. Oremos. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a usted a través de la oración para suplicarle que usted bendiga este pan sin levadura, el cual nos ayuda a recordar el cuerpo de tu Hijo maltratado en la calle del Calvario para perdonar nuestros pecados. Te suplicamos que bendigas a cada uno de los que vamos a participar de él, pues se lo pedimos y se lo rogamos en el santísimo nombre de Cristo. Amén. Amén.
oración por el jugo de uva. Oremos. Padre nuestro que mora en el cielo y en la eternidad, nuestro Padre celestial, pedimos, Padre, por medio de estas palabras de oración, que usted bendiga el jugo de uva, bendiga a todos nuestros hermanos, en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, le pedimos esta petición, bendición. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por el orden y el respeto que se le ha tenido a este mandamiento. También tenemos la bendición de poder participar de la ofrenda. Mandamiento también muy hermoso que Dios nos dejó, porque Dios siempre nos da todo lo necesario para salir adelante y nos da mucho más de a veces de lo que necesitamos. Nos dice ahí 1 Corintios 16, 1, 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tú y yo ya sabemos cuánto Dios nos prosperó. Ahí ya lo traemos aparte, recordando que nuestro Dios ama al dador alegre, y es la bendición que nosotros ponemos en la charolita, nos sirve para que siga adelante la obra en este lugar.
Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda y preparemos el libro número 5. Número 5. Vamos a orar. Bendito sea, Padre Dios, que está en el cielo y aquí que nos acompaña. Gracias por el amor que nos tiene, por la paciencia que nos tiene, por la bendición que nos da de ser sus hijos. Gracias porque nos da un empleo para poder salir adelante, porque nos da siempre hasta más de lo que necesitamos para poder hacerlo. Bendiga, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos que vamos a participar de este mandamiento, que bendiga a nuestros hermanos que no puedan hacerlo, que los ayude que el próximo primer día de la semana lo puedan hacer. Bendiga a los Brenda y bendiga hermano que la ministra, que siempre lo haga con ese amor que usted nos da día por día. Le agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque pueblos penados, rojos por me carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Buenos días, hermanos. Vamos a leer Jeremías 1:17 al 19. Jeremías 1:17 al 19. Dice así: Tú puedes ciñir tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios, gracias al hermano Mirán por la lectura, y gracias también damos a Dios porque siempre nos da la oportunidad de poder predicar su palabra. Así es de que, hermanos, aquí lo que leyó nuestro hermano Irán acerca de Jeremías, vemos ahí el encabezado, hermanos, lo que dice ahí en el versículo, en el capítulo 1, dice en la parte de arriba, dice: llamamiento y misión
de Jeremías. Bueno, es que tenemos a un Dios que realmente cuando ve Dios aquel ser humano que puede Dios cambiar en un llamado hacia Él, como lo hizo con cada uno de nosotros. Fuimos llamados de este mundo en el que andábamos, y ahora los que estamos en Cristo, fuimos llamados, pero con un propósito. Cuando Dios le hace ver esto a Jeremías, ¿sí? Acerca de lo que tiene que hacer, yo creo que también nosotros ya sabemos qué hacer cuando tuvimos ese llamado. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha gente, hermanos, que está allá afuera, en el mundo, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. ¿Pero qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que hablarles con ellos con amor y siendo también muy prudentes, sin lastimarlos, sino simplemente hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y le dice Dios a Jeremías, le dice de esta manera: tú pues ciñe tus lomos, dice, levántate y háblales todo cuanto te mandé. Cuando Dios habla así de esta manera a Jeremías, lo primero que está diciendo es: levántate, ciñe tus lomos, háblales de todo lo que yo te he dicho. ¿No nos suena también algo parecido a lo que el Señor nos dijo a nosotros? Yo creo que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice, dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. La palabra de Dios es totalmente clara. Es decir que nosotros, los que ya estamos en Cristo, debemos de tener en mente que tenemos que predicar la palabra. Viene la campaña, y no porque sea esta. Hemos tenido muchas campañas, muchas reuniones, aquí y fuera de la congregación de la Iglesia del Señor, ¿sí? Donde el punto principal es invitar a las personas. ¿A qué? A que vengan, conozcan y vivan en carne propia lo que el Señor tiene para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que el Señor tiene para ellos. Es muy importante eso. Entonces, aquí, hermanos, vamos a ver cualidades que debe tener un ganador de almas. Cualidades que debe de tener un ganador de almas. El Señor Jesucristo fue muy claro también en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que debemos, la primera cualidad que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, primeramente, hermanos, debemos de tener convicción, estar totalmente convencidos de que el paso que di en ese llamado por el Señor, tengo que estar bien convencido, bien convertido, pero también tengo que hacer la parte que me corresponde. ¿Cuál? Traer almas a Cristo. Traer almas a Cristo. Pero debo de estar bien convencido de que el paso que di fue el mejor paso de mi vida. Eso es muy importante. No lo dudemos. Todo aquel que se bautizó y que el Señor lo añadió a su iglesia debe de estar bien convencido, ¿sí?, de que estuvo en el lugar correcto e hizo lo correcto, y ahora tenemos que hacerle un llamado a las personas como el Señor nos llamó a nosotros. Debe tener convicción de ese llamado. En Juan capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí. Ojo con esto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Se fijan, hermanos?
Él nos escogió a nosotros primero. Éramos tal vez alguien, hermano, insignificante, pero Dios volvió a vernos. Nos dio la oportunidad de sentir ese llamado y ahora aquí estamos. Pero debemos estar haciendo el trabajo que nos corresponde, porque el Señor espera de nosotros, ¿qué, hermanos? Fruto, ¿o no? Espera fruto. Y luego dice, para que se lleve fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios a las personas que están sin Cristo, hermanos, ¿qué tenemos que decirles? Tenemos que decirles el propósito de Dios al enviar a su Hijo. ¿Sí? No ir sobre doctrinas, sobre normas. Vamos sobre lo que el Señor hizo, hermano, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él habló de amor, habló de comprensión, habló de compasión, habló de perdón, para que la gente pudiera entender y ver en Él que realmente quienes estaban con Él, con ellos, era el Señor Jesucristo. Por eso debemos de reflejar a Cristo ¿en dónde, hermanos? En nosotros. Reflejar a Cristo en nosotros. Pero tengo que estar bien convencido en quién he creído, en quién he confiado y a quién me entregué, porque nos entregamos o no. Nos entregamos totalmente al Señor, 100% al Señor. Y estamos viviendo para el Señor. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que se entregó a sí mismo por mí. Hermano, debemos tener esa condición, totalmente entregados al Señor de la manera que Él quiere que nos entreguemos. Ojalá y que así lo estemos haciendo. Ahora, también en la gran comisión, en Marcos 16, la palabra de Dios nos menciona, en Marcos 16, versículo 15, nos dice la Escritura, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Necesitamos urgentemente hacer lo que Dios nos pide. Por eso Dios le dijo a Jeremías, levántate, ciñe tus lomos, ve y háblales todo cuanto que te he mandado. Tenemos que tener ese amor, ¿sí? Esa misericordia que tuvo el Señor para con nosotros, también nosotros para con aquel que nos rodea, sea en la escuela, en la oficina, en el trabajo, con los vecinos, en la calle, con quien quiera. Hablémoslo, tengámosle misericordia, amémoslo, porque el mandamiento del Señor es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se encierra todo, hermano, porque necesitamos sentir ese llamado, pero tengo que tener esa convicción. Si no estoy bien convencido, hermanos, si no tengo convicción, hermanos, entonces voy a batallar. ¿Por qué? Porque entonces diríamos, como en ocasiones se escucha, ¿qué le puedo decir a mi vecina de la palabra de Dios? ¿Cómo le llevo? ¿Cómo le predico? ¿Qué le digo? ¿Qué le enseño? Es cierto que a veces con el comportamiento de uno, a veces no hay necesidad de decir nada, pero te ven, y te ven de una manera diferente, como decía el hermano en la clase, de una manera diferente. Es ahí donde se refleja el carácter también del Señor. El Señor tuvo momentos en que todo el mundo lo escuchaba, ¿verdad? Todo el mundo lo escuchaba, y el Señor calladito, no decía nada. Estaba atento a lo que los demás decían. Cuando había que hablar, hablaba el Señor. Así debemos de ser nosotros, pero el hablar, el responder nosotros, que sea de una manera positiva para poderlos ganar para Cristo. Entonces, primero tenemos que tener una convicción en ese llamado que el Señor hizo con nosotros. El segundo, hermanos, también necesitamos reconocer, necesitamos nosotros reconocer que, hermanos, que ese llamado que el Señor hizo a nosotros, no somos deudores a Él.
somos deudores. Pero no está hablando de dinero, hermano. No, cuando habla, hermano, que necesitamos reconocer que somos esos deudores para con el Señor, no está hablando de dinero. Dice Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Dice, bueno, desde el 13, dice Pablo. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo buscaba siempre la manera de dar fruto, porque había creído, había confiado, estaba convencido, estaba bien convertido, y sabía que tenía que ganar almas para Cristo, dar fruto para el Señor. Y luego dice, a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿en qué, hermano? Dice, anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermano, necesitamos entender que realmente somos esos deudores para con el Señor, de que la gente venga a Cristo. Dice Pablo, hermano, lo que está diciendo aquí, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él no se detenía, él no decía como a veces, hace mucho tiempo yo escuché estas frases, pero es que, ¿qué le puedo enseñar yo a una persona de mucho intelecto, ¿no? Que es universitario, que es un gran ingeniero, que es un gran contador, que es un gran... Hermano, no sé, hermano, ¿qué le puedo yo enseñar? A veces nos llegamos a pensar así, ¿verdad? O sea, pues, me va a opacar porque está bien doctorado, tiene mucha facilidad, tiene mucho conocimiento secular, pero le falta, ¿qué, hermanos? El conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí? Y no lo hacemos menos. ¡Qué bueno! Tienen carrera. ¡Bravo! ¡Qué padre! Tienen su carrera. ¿Sí? ¡Qué bonito! Dios les dio esa sabiduría, ese conocimiento, pero solamente les falta, ¿qué? El conocimiento de Dios. Y si eso lo pesan en balanza y lo pesan bien, su conocimiento que tienen les va a ayudar a entender y llevarlo de la mano, ¿sí? Hasta el día en que el Señor los llame a su presencia, pero ya que estén en Cristo. Dios no está peleado con la enseñanza secular. Dios quiere que el hombre, hermanos, estudie, pero tenemos que medir, hermanos, también el estudio, como el trabajo y otras cosas, que la balanza vaya pareja. ¿Para qué? Para poder mezclar esto, hermanos, con esto, para que me ayude a seguir a Cristo. Decíamos la vez pasada, entre semana, en una clase, hermanos, Gamaliel, un gran maestro, un gran sabio de la ley, pero estaba equivocado, ¿sí? No reconoció a Jesús como el Mesías. Era el mejor maestro que había en aquel tiempo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue, hermanos, su alumno, y Gamaliel fue su gran maestro. Pero ¿qué pasó? Muchos tal vez lo veneraban, lo miraban como, wow, qué grande maestro, pero no creía que Jesús era el Mesías. Pero gracias a Dios, a que tuvo misericordia en Saulo de Tarso y le enseñó algo diferente, cuando ya iba camino a Damasco. O sea, cambió totalmente. Pero ahí empieza la trayectoria de Pablo, ¿sí? Sabía, conocedor de la ley, fariseo de fariseos, conocía muy bien, pero cuando viene a Cristo, se acuerda de esto, pero le interesa más esto, ¿sí? Lo que el Señor había puesto en su mente y en su corazón para dar fruto. Por eso está diciendo aquí el apóstol, así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No te preocupes si la persona con la que tú vas a hablar, ¿sí? Está bien estudiado, no pasa nada, respétalo, pero sí pide a Dios, o pidamos a Dios sabiduría, conocimiento, entendimiento, para saberle decir o saberlo guiar hacia el camino del Señor. Yo te aseguro que te lo va a agradecer toda la vida. ¿Por qué? Porque le vas a dar la honra y la honra y la gloria a Dios, porque vas a dar fruto. Y no te desesperes si en su momento no lo hay. Tú siembra. ¿Quién da el crecimiento? Dios. No te preocupes por eso. Así es de que reconocer
que somos, hermanos, esos deudores, hermanos, con el Señor Jesucristo. Por esto también, hermanos, debemos de también tener ese llamado aquí adentro de mi corazón. Adentro del corazón. Ese es el temor de Dios, hermano. Debe de estar en nuestro corazón, de hacer la parte que me corresponde. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura, son muchos que los obreros, hermanos, pero ahí hace falta trabajar en el campo. El campo es el mundo, hermano. Hay que trabajar en ello, hay que sembrar la palabra para que el mundo crea, porque cuando cree la persona al Señor Jesucristo, su fe se despierta, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y va a haber fruto tarde que temprano. Y debemos de seguir adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. En el versículo 11, dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Se fijan? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay que hablarles, hay que decirles. El tiempo se está acabando, el reloj se está acabando. Un día todo esto se va a detener y va a venir el Señor. ¿No le gustaría venir y conocer la palabra de Dios, conocer la iglesia de Cristo y todo lo que ella hace en cuanto a doctrina? Porque no es una doctrina de hombre, es una doctrina del Señor y de los apóstoles, los cuales fueron enseñadas para nosotros y luego compartirlas, la sana doctrina. Ya lo que sea, hermano, Pablo también se preocupaba por la sana doctrina, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, dice aquí la palabra, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto, oigo lo que dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y luego dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermano, cuando predicas la palabra, seamos sinceros, cuando predicamos la palabra, y usted habla con la vecina, si es hermana, usted habla con la vecina, bien bonita, estamos hablando de la palabra de Dios. Yo le aseguro que se siente satisfecha, se siente contenta, se siente que está haciendo esa parte que el Señor espera de usted. ¿A poco no? Cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios, ¿no? Y usted termina de platicar con ella, y yo ya empecé a platicar otras cosas, ¿no? Pero ya hablaron de Dios. Usted mire, está como que hay un cierto alegría, gozo, ¿verdad? De que pude compartir la palabra con mi vecina. Que a veces era muy enojona, ¿verdad? Como decía el hermano, hasta los enemigos hay que amarlos, pero hay que ganarlos para Cristo, hermano. ¿Sí? Y créanme, todo cambia y usted se siente contenta. Igual tú, hermano, cuando predicas la palabra de Dios con algún cliente, si tienes negocio propio, y hablas de Cristo, y hablas de la palabra, y hablas de su iglesia, ¿no? Y termina la plática y se va el cliente, ¿y cómo te quedas? Contento, satisfecho de haber cumplido, ¿sí? De estar sembrando la semilla que es la palabra de Dios. Hay mucha gente hambrienta, hay mucha gente sedienta allá afuera. Siempre le hemos dicho que el año, le hemos dicho, hermano, viene la campaña, ¿y qué decimos? ¿Traigamos quién? Un invitado. Y a veces lo invitamos, pero ya si él no quiere, pero usted ya cumplió, ¿verdad que sí? Usted ya cumplió, usted ya lo invitó. Bueno, allá platicaba con el muchachito de aquí de la vuelta, tiene una vulcanizadora, Mario lo conoce, el señor Chuy. Bueno, pues se me ponchó la llanta, ¿no? Y estaba platicando con él de aquel proyecto. Le dije, tenemos campaña, y luego voltea y ve a su hermanito el menor. ¿Sí? Le ve y le dice, no, pues llévate a este. No, pues también por usted. Dijo, no, pero es que primero que vaya él y me diga cómo está la cosa. Y luego voy yo. Dije, vénganse los dos. Y luego me dice, dime los horarios. Ahí está. Bueno, por ahí nos vemos. Ojalá y venga. Hermano, pero, y no es vanagloria. Hermano, necesitamos aprovechar ese tiempo. Aunque sea unos minutos, platicarles, oye, tengo campaña. Luego me dice, ese es el edificio que sigue ahí. Porque de ahí se ve el edificio, hermano, la parte de arriba. Dije, ahí te esperamos. Ahí se reúne la iglesia de Cristo. Bueno, también aquí tengo los horarios. Cabo el domingo no hago. Bueno, esperamos y venga. Hermanos, necesitamos aprovechar el tiempo, hermanos. Hay que persuadir a los hombres, ¿sí? Para que vengan y conozcan la iglesia del Señor, hermanos.
Pero aquí viene lo más importante. Otra de las cualidades que debe tener, hermanos, aquel que quiere ganar almas, hermanos, debe o debemos de estar llenos de ¿qué, hermanos? ¿Del amor de quién? Del amor de Cristo, hermanos. Necesitamos estar completamente llenos del amor de Cristo. Por eso Pablo dice, hermanos, ya no vivo yo. O sea, dice, yo no, ya no. Dice, Cristo vive en mí. No, hay que estar llenos. Y Pablo estaba lleno del Señor, no, hermanos. Pablo estaba lleno del Señor. Porque donde quiera que andaba, les hablaba. A griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios. A todos los gentiles. No se detenía, les hablaba de Cristo, el cambio que había hecho en él. Camino a Damasco. Así debemos de ser nosotros. Hablemos, digamos el cambio que hemos tenido. Sí, estaba en el mundo, pero ahora ya no soy del mundo. Ahora soy de Cristo, vivo para Cristo y trabajo para Cristo. Y estoy entregado totalmente al Señor, porque estoy lleno del Señor para anunciar el Evangelio a todo aquel que preste atención a Él. A todo aquel que preste atención. Hay que aprovechar, hermanos. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta, versículo 14. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo, ¿qué? Dice, nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sí, porque dice, y por todos murió, para que los que ven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Decirles, sí, Dios mandó a su Hijo en rescate por nosotros, anduvo aquí, sí, y cumplió su ministerio, fue golpeado, fue azotado, fue escarnecido, como lo dice Isaías, hermano, 53, pero es cierto, fue a la cruz, murió, pero el tercer día resucitó, y luego estuvo todavía aquí un tiempo, y luego habló con sus discípulos, y se fue, y les dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, y Él los va a guiar a todas partes, y les va a hacer recordar todo lo que les enseñé. Lo que usted sabe, y lo que yo sé de la palabra de Dios, no es por nuestros méritos, ¿verdad que no? No es por mi sabiduría, ni por su sabiduría. ¿Es por qué? Porque lo que puso el Señor dentro de nosotros, ese Espíritu Santo, es el que nos hace recordar y nos está diciendo también, hermanos, levántate, cíñete y háblales todo cuanto te he enseñado. Qué bonito, ¿no, hermano? Que te diga, Misael, levántate, cíñete, prepárate y ve y habla todo lo que te enseñé. Hermanos, ¿y qué tenemos que hacer? Simplemente hacerlo. Hacerlo, hermano. Dar ese paso importante, hacerlo, hermano. Predicar la palabra de Dios. Sí, pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Estar lleno del amor de Cristo, hermanos. Sí. ¿Pero qué? Hay que experimentar ese amor. Hay que experimentarlo. Los discípulos lo experimentaron porque el Señor estuvo con ellos, anduvo con ellos, platicó con ellos, convivió con ellos. Ellos le conocían cómo era el Señor, amoroso. ¿Sí? Se desbordaba el amor del Señor. Y era lo que Él quería que ellos aprendieran de Él. ¿Sí? Que aprendieran a ser amorosos, compasivos, perdonadores, que tuvieran misericordia como Él la tuvo con muchos. Ser llenos, hermanos, del amor de Cristo significa experimentar y vivir el amor puro por el cual el Señor se sacrificó. ¿Acaso no mostró su amor cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No lo mostró? Lo mostró, hermanos, abiertamente, con todos los que estaban ahí, hermanos. Y alguien por ahí dijo, verdaderamente este era Él, el Hijo de Dios. Pero dijo a su padre, Padre, perdónales. Ahí está plasmado el amor del Señor por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el amor. Es vivir un amor puro y sacrificado, hermanos,
que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver en nosotros, ¿sí?, que seamos de esa manera. Que si fuimos llamados, fue con ese propósito. Pero que primero, antes de hablar, antes de dar esos pasos, que estemos llenos del amor de Cristo. Hay que estar llenos del amor de Cristo, hermanos. Y eso se logra a través, hermanos, de la obediencia al Señor, hermanos. La obediencia juega también un papel muy importante en nuestra vida cristiana. Si somos obedientes, lo demás viene, miren, hermanos, por sabiduría de Dios. Si somos obedientes a la palabra del Señor, todo va a fluir. Y hasta te sorprendes de repente. Oye, di pasajes que ni por aquí, además, ni los había apuntado, pero se dio y la persona escuchó la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar llenos del amor de Cristo, tener esa relación íntima con el Señor, hermano. Una relación íntima con el Señor, así como la vivió el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿De qué manera? No estuvo con el Señor, pero él sabía, porque Ananías, el Señor dijo a Ananías: veo instrumento escogido es este, y yo le mostraré lo que va a padecer por qué, por mi causa. Sintió ese llamado, vivió ese llamado, sabía que tenía que demostrar el amor. ¿Por qué? Porque antes de hacer todo eso, él era perseguidor de los cristianos. Él los mataba, los arrastraba casa por casa. Pero cuando cambió el Señor su vida, ahora ya no arrastraba, ahora ya no mataba, ahora predicaba a Cristo crucificado. Ahora muchas almas venían a Cristo porque era deudor al Señor. Por eso se extendió mucho y se sigue extendiendo hasta el día de hoy la palabra de Dios, ¿sí?, enseñando cada uno de nosotros, ¿sí?, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea sembrada hasta el último rincón, porque eso es lo que hace falta, sembrarla. Pero también dice primera carta de Pedro, capítulo 1, también aparte de estar llenos del amor de Cristo, ¿no?, que eso es muy importante. Dice, ya para terminar, primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 21, dice la palabra del Señor. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no pensamos en las cosas que hacíamos antes. Ya no actuamos como antes. Ahora actuamos de una manera diferente, porque ahora estamos en Cristo. Y luego dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado por amor a nosotros, hermano. Cristo nos amó, nos sacó del mundo y nos puso en su camino. Nos puso en su camino. Y ahí, hermanos, entendemos el por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a rescatarnos a nosotros que estábamos en pecado. Vino a rescatarnos porque estábamos en pecado. La luz vino a este mundo cuando el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas, hermano. Y resplandeció la luz y sigue resplandeciendo y seguirá resplandeciendo, no solamente ahorita aquí, sino también en aquel día, hermanos. Hermanos, el resplandor de Dios lo va a llenar todo. Ahí no hay que sol, que luna, no, toda la gloria de Dios ahí manifestada, hermanos, allá en el día final, en las moradas celestiales. No va a haber falta de no salió el sol, ya amaneció. No, allá no va a haber nada de eso. Aquí sí van a no salió el sol. Y empieza la hermana, ya la ve y no se me va a sacar la ropa. Hermano, allá no va a haber nada de eso.
allá no va a haber nada de eso. Así es de que tengamos siempre en mente eso. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Sí, confiar. Confiemos usted y yo plenamente en el poder del Señor, porque dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Confiemos en el poder del Señor. Romanos 1:16. Dice la Escritura. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos nunca. Yo sé que no lo hace, pero no nos avergonzamos nunca de hablar de Cristo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Hermanos, llenémonos de Cristo para poderlo reflejar con las personas que nos conocen, que vean realmente, ese es un verdadero cristiano. ¿Sí? No solamente porque me viene a hablar, sino porque veo su comportamiento. ¿Sí? Veo cómo se conduce. El hermano hablaba en la mañana acerca, hermano, de cómo nos conducimos, ¿verdad? En el camino del Señor, para que seamos ejemplo para otros, lejos de ser tropiezo, mejor seamos ejemplos. ¿Sí? Por ahí Pablo menciona algo de eso. No sé que yo hubiera sido ejemplo y que tenga que ser ¿qué? Eliminado. Cuidado, hermano, eso es bien importante. Y termino con 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, hermano. Dice la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Fíjese bien lo que nos dice la palabra del 14 y 15. Dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando hablemos de la palabra de Dios, sepamos lo que vamos a decir de la manera, hermanos, que ellos puedan entender y que sin se ofendan, sino al contrario, que reciban realmente la palabra con amor. Y luego dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo importante, que use bien la palabra de verdad, hermanos. Sí, ¿por qué? Porque esas cualidades, hermanos, que hemos visto, deben de estar en nosotros. ¿Cuáles, hermanos? Estar bien convencidos, ¿sí? En quien hemos creído y en quien hemos confiado. Estar convencidos también de que somos deudores al Señor, no de dinero, sino de ir sembrando la palabra de Dios. Y debemos de estar llenos del amor de Cristo. Y sobre todo, dándole valor al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que Él murió por nosotros y lo que Él espera de nosotros es que demos fruto, mucho fruto. Esforcémonos, sigamos adelante. Mucha gente está esperando, sin conocer. No es cualquier iglesia. ¿Es la iglesia de quién? De Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Buenos días, mis hermanos. Vamos a entonar el himno número 99. Himno número 99 de Mi Tierno Salvador. Si ya lo tienen, vamos a entonar. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloria en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús.
precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación, por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su terrenal salud, himnos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. ¿Alguna petición? Por la hermana Elisa y la hermana Adela. ¿Alguien más, Están hermano? internadas. Entra al hospital. Acción de gracias, hermano. Perdón, hermano. Acción de gracias. ¿Usted, hermano? Yo por un año más de vida, mañana es cumpleaños. Felicidades. ¿Usted, hermano? Por tu dice, hermano, por favor. Ok, vamos a hablar a alguien más, hermano. ¿Usted, hermano? Por la salud de Mario. Por Santiago, hermano, que ahorita tiene unos exámenes. Ok, hermano. Pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento lo dirigimos a usted, hacia el trono de su gracia, primeramente para agradecerle por la vida y la salud que nos ha dado hasta estos momentos, por su grande amor y misericordia y gracia que tiene para cada uno de nosotros y su paciencia, por las bendiciones que usted derrama día a día a cada uno de nosotros, por ese gran amor que usted nos tiene. También agradecidos porque usted nos permite estar aquí reunidos en esa obra de su amado Hijo en este lugar. Que bendiga a cada uno de sus hermanos, a cada uno que aquí se reúne, que haya recibido con olor fragante ese servicio, que esas oraciones, estos cantos que han llegado a usted con olor fragante a su morada celestial, que usted haya sido aprobado por lo que estamos haciendo en estos momentos. También hemos recibido el mensaje
el alimento espiritual que nuestros hermanos han traído, tanto la clase y la predicación en esta mañana. Que cada versículo de ese libro santo sea grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que no nomás la guardemos, sino la compartamos a aquellos que no saben de usted, a aquellas personas que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, donde andemos, Padre Celestial. Denos esa valentía y esa facilidad de palabras para hablar del Evangelio, aquellos que no lo conocen y acercarlos al camino del Señor. Nosotros ayúdenos a sembrar la semilla y usted el crecimiento. Bendiga a cada familia que aquí se reúne, Padre Celestial, en este lugar, a cada hermano, a nuestras hermanas, a nuestros niños, a los adultos mayores, que usted nos ayude en sus necesidades, en sus problemas, dificultades, enfermedades. Usted sabe cada situación que padecemos, cada uno de sus hijos, de todo su pueblo. Nos lo ponemos todo, que usted nos ayude con su gran poder, con su grande amor también que nos tiene. Aquellos que están, hermanos nuestros y hermanas que están dedicados en los hospitales, hermanos nuestros están mencionados, que usted los ayude, que usted los sane con sus manos poderosas, que usted los ayude a salir adelante de esas pruebas, de esas enfermedades delicadas, que usted es el único que puede sanar. Bendiga a nuestros médicos y enfermeras que los atienden, ayude a los padres celestiales, a sus familias y bendígalos a ellos. Bendiga a nuestras hermanas también que andan fuera también de esta ciudad. Les suplicamos que usted los ayude, que estén bien y que lleguen felices a este lugar. Ahora, Padre Celestial, hay una campaña que se acerca, que usted nos ayude, Padre Celestial, en cada lo que se vaya a hacer. Bendiga a nuestras hermanas y hermanos que van a participar en diferentes actividades. Que usted nos ayude y que se haga conforme a su voluntad para que usted se vea lo que se vaya a hacer, para que acercar más gente, estar más en unión, en unidad, en armonía, conviviendo con nuestros amados hermanos que nos van a visitar. Que nos ayuden a servirles también a usted y que ellos lleguen muy bien y que estemos contentos en esos momentos de reunión. Hay hermanos también que nos visitan y amigos también, les suplicamos que usted los bendiga y que sea con cada uno de ellos. Bendiga ahora que hay hermanos nuestros que van a retirar, que usted vaya y los acompañe en su camino y que muy pronto en la siguiente reunión estén aquí conviviendo con nosotros. Ahora en estos momentos que vamos a estar en comunión, en armonía para convivir, le suplicamos que usted bendiga los alimentos que han traído nuestros amados hermanos, que comparten de las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de ellos. Que usted bendiga a los hermanos que los prepararon, nos cuentan de dónde provienen y que nunca falte la mesa de sus hijos ni en ningún lugar. Ahora, que su grande amor y misericordia siempre esté con nosotros y que siempre se haga su voluntad y nunca la nuestra. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo suplicamos y agradecemos. Amén. Amén.